aparentemente fue en el día de ayer que ocurrió este hecho, que ha sido tendencia en todas las redes sociales, algunos con pena, otros con alegría, porque hasta se celebró, y otros hasta con indignación. Y es el video, no sé si tenemos el video por aquí, el video de una señora que es un hecho ocurrido aquí en esta ciudad capital, donde su hijo fue acribillado o asesinado por el DICRIM. Y esta señora dio prácticamente un discurso público donde ella se sentía orgullosamente del hijo que había criado y que la policía no tuvo el valor suficiente para enfrentarse uno a uno y que tuvieron que caerle entre todos. A tal fin que dice, y si ustedes quieren seguir peleando, aún quedan 4 cartuchos. ¿Ustedes saben lo que significa eso en esta sociedad? ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? El único orgullo que me queda fue que esos no tenían voltio ni para pelear contigo. Que tuvieron que tirarte a Diquerín porque no hay bola ni valor para haber peleado con un tolete de hombre que esta negra parió. Y que recuerden que quedan 4 cartuchos más. ¡Todo frío! ¡La cobra, la cobra, la cobra! El único orgullo que me queda fue que esos seguramente una condecoración. no tenían voltio. Mira, eso tiene una dimensión más compleja, señores. y penosamente complejo. Oye, aquí se está dando en el país una especie de rizoma que contribuye a construir una cultura de valores que trastornan la convivencia normal. O de antivalores. Sí, esos son los antivalores, que trastornan la convivencia social. En todos los órdenes, primero, la élite, y aquí seguro que vamos a estar de acuerdo Ivonne y yo, la élite define una vocación depredadora que está protegida por la institucionalidad. Las élites. Por ejemplo, aquí se le entrega un paquete de millones de pesos a los partidos políticos para que supuestamente no caigan en manos del financiamiento ilegal. Y ahí es que ha cogido velocidad el financiamiento ilegal después que el Estado le entregue ese dinero. Aquí los políticos han definido como una cultura de administración pública el robo de los recursos públicos. En términos general, con excepciones, pero en términos general, esa es la vocación que definen. Segundo, las élites económicas no pueden hacer ningún negocio que no implique una depredación sin límite en el ámbito en que actúan con sus negocios. Y todo esto lo ve el de abajo como normalizado. Pero entonces el de abajo, ¿en qué se envuelve? En los asaltos, en la condición de mula de transporte de materiales prohibidos, ¿verdad? En este caso droga, en el robo de menor cuantía, en el ataque a los seres vulnerables. Y eso ha definido una nueva cultura en la sociedad dominicana que normaliza la actividad criminal en los barrios y la aceptan como normales. Esa es la cultura que yo he llamado alofoque. El que no sepa interpretar esto, que busque la palabra alofoque en un diccionario. Y el que no sabe qué es lo que yo vengo diciendo, que busque el primer video que hice sobre los padres de la cultura alofoque, porque alguna gente se pone a hacer relatos disparatosos, que hay que llamarle a esa cultura PRM o cultura PLD o cultura PRD. No, yo dije que los padres... Se llama cultura exclusión. Oye, cultura, la generación, cuando yo describí la generación alofoque, lo hice en un video, no en un tweet, en un video que anda por ahí rodando. Los padres de la generación alofoque, después han venido muchísimos disparatosos a contradecirme con lo que yo dije en ese video. Periodista sin ver el video, a contradecir el video sin haber visto el video. Oye, contradecirme con lo mismo que yo dije, para que ustedes vean el disparate de comunicación que se hace en este país.
el disparate de comunicación. La gente comienza a construir relatos contradiciendo cosas que no conoce. Bueno, pero esa es la generación a los foques. Y esa es la cultura a los foques. La normalización de la ilegalidad en el accionar del ser humano. Esa señora que no tiene edad de la generación a los foques, ya hizo suya la cultura. La cultura a los foques. Y es un referente. Porque la cultura entra en el ser humano de manera disruptiva. No es como las generaciones nacen, se cuentan y tienen una existencia, si se quiere, aritmética. Pero usted no puede medir con la vara aritmética la cultura. Bueno, un conjunto de normas, reglas y principios que rigen un país, lo dice la propia definición. Yo lo que creo que nosotros tenemos que repensarnos como sociedad, tenemos que regresar nuevamente a una visión más clara de las políticas públicas del Estado, no hablar de gobierno específicamente. Yo creo que hay temas que tú no puedes, para poder hablar de manera precisa, no lo puedes politizar. Lo que hay que ver es una mirada al centro del barrio, a ver cuál es el problema, pero atacarlo, porque lo que sucede ciertamente con este tipo de cosas es que siempre se queda simplemente en el comentario, inclusive desde oposición o desde el gobierno se queda en el comentario. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esa cultura si no tomamos acciones para cambiarla? Bueno, la verdad que yo me pregunto que cómo, escuchando todo esto y por supuesto haciendo otras lecturas que la tienen en toda una generación, que yo creo que es más bien un fenómeno, ¿cómo nosotros podemos desvincular todo eso, por ejemplo, de la pobreza y de la marginalidad? O sea, ¿cómo podemos nosotros no ver que eso también es producto de esa porque a mayor nivel de violencia, evidentemente, a mayor marginalidad y pobreza, hay mayor niveles de violencia. Y ambos son dos elementos que van de la mano. Entonces, esa generación está vinculada a toda esa exclusión. A toda esa exclusión. La seguridad ciudadana es un problema multifactorial, donde intervienen muchos sectores. Es decir, que eso encierra muchos elementos. Y estamos hablando de una generación que es producto de todas esas carencias, ¿no? O sea que eso también es otra parte bastante importante. ¿Qué se puede esperar, señores, en un país donde tú tienes un 20% de los jóvenes que no estudia, que no trabaja? O que son... Los ninis. Tampoco. Claro. Tampoco, un 20%. Sí, un 20%. Eso es lo que se supone. Pero más de un 30%. Debe ser más. Pero lo que sí es... Sí, luego de la pandemia. Claro, lo que sí es un 38% de esas mujeres que son entonces las responsables de esos hijos, que probablemente vienen de embarazos en adolescentes y que tienen la responsabilidad de proveer, pero también tienen la responsabilidad de formar, pero para la sobrevivencia. Son muchachos que te los capta y te los absorbe. ¿Sabe qué? Toda la contaminación de ese entorno, que es un entorno, como dice Domingo, propio de se puede decir, Domingo, un alofoquismo, una expresión, una derivación, pero claro, una derivación. El tema es que entonces es así. Todo eso es el círculo vicioso de la pobreza, de la marginalidad, claro, que lejos en la región del planeta más desigual, que es Latinoamérica. Latinoamérica es la región más desigual de todo el planeta y el Caribe es una de sus regiones más altas. Entonces, en contraste, que eso se da en una sociedad que tenemos cacareando 40 años de crecimiento ininterrumpido. Entonces, tú tienes mucho crecimiento con poca redistribución por el tema de la voracidad de las élites políticas y empresariales que tú señalas, Domingo. El tema es que yo no digo que eso no ha pasado. Lo que sí hay que mirar con preocupación es la resignificación o la redefinición de los valores y el cambio del marco mental de la actuación. Porque si eso pasaba hace 30 años, tú te quedabas callado, porque tú sabías que tu hijo era un delincuente. Y tú sabías que enfrentó a la policía. Y tú sabías que... nadie aplaudía. Y nadie aplaudía. Contrario. Entonces, de repente se normaliza eso. Está normalizado y se enaltece como un valor a replicar. De hecho, se enaltece tanto que tranquilo, me quedan 4. Y si a eso tú le inscribes o le sumas un par de refranes que te dan la cultura que tú señalas. Te dice, por ejemplo, aquí estábamos celebrando, porque todos lo celebramos, estamos celebrando nuestra desgracia como sociedad. Estamos viendo cómo la sociedad se está cayendo a pedazos y levantamos la copa y lo celebramos. Porque hace 2 años o hace año y medio estábamos haciendo chistes y memes de la mujer hermana de la persona esta en Baní que le dio la galleta a la mujer, que quedó grabado, que le dijo:
bájenle 2 para no tener que subirle 4. Uno. Y 2, Sí. hemos normalizado y nos reímos de ella y la asumimos y la decimos en cualquier quintil, de cualquier clase, y en el country club o en un billar de Cristo Rey, él roba, pero no roba motor. Pero lo peor del caso Entonces, no es estamos eso. normalizando esa problemática. Óyeme eso, Jovine, tú te encuentras entonces que los que están llamados a producir transformaciones y cambios, Lo asumen. este liderazgo de que político, yo digo, de microondas, asumen ese mismo lenguaje. Lo asumen en sus spots de campaña. Me estoy exponiendo porque yo soy la vuelta, pero ¿vuelta de qué? O sea, esas son expresiones a los foquistas, digo yo. Entonces, Gray, tú te encuentras también que son productos, por ejemplo, de esa industria de la cultura que siempre toma, porque mira cómo es el asunto, toma esas expresiones de la gente, que son a veces a modo de sobrevivencia en medio de sus situaciones, para distorsionártela, para manipulártela, para devolvértela manipulada. Y eso nosotros lo estamos viendo y se ve normal. Hay unos urbanos numéricos, porque uno se llama Flow 28 y el otro Bullying 47. Entonces, ellos pegaron un tema que yo aquí le dediqué un comentario sobre la subcultura del gueto, donde habla de que mi mamá llorando porque la policía lo persiguió y lo mató. Y entonces hace el sonido popó, 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 popó. Entonces, y mi mamá llorando. En el caso del video que estamos relatando aquí, de la señora que sobre el ataúd de su hijo muerto, envuelto en temas de pandillerismo y delincuencia y demás, la mamá está llorando frente al ataúd, ¿verdad? Después que gatillaron. Pero a su manera. A su manera. A su manera urbana. Porque ese discurso era llorando. Claro que sí. Era una queja. Una catarsis. Entonces, se ha normalizado tanto la violencia intrabarrial entre los grupos, entre las pandillas, como se ha normalizado de que la patrulla policial le entre a tiro a ellos también, y eso está muy normalizado. Fíjate que ella dice que no tuvieron valor, dicho en lenguaje urbano, vamos a decir aquí valor, para enfrentarse hombre a hombre. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Que ella está consciente que si era 1 a 1, que si era entre ellos, entre bandas, está en el marco de lo normal, de lo justo, de la valentía, de lo normal, pero no cuestiona, de lo normal, lo normal es enfrentar a la autoridad. Exacto, también. Y entonces que no es gratuito, tampoco es fortuito, eso es. Entonces, es otro fenómeno. Entonces dice como que fue una muerte por encargo de los tigres de la banda contraria a través de la policía. O sea, es una cadena de violencia en el que la policía también justifica esos acribillamientos fuera del marco de la ley, de la justicia. Claro, es cierto. No son con niños Boy Scouts que están bregando, obviamente. Es un cuadro realmente bien criminal. Pero la sociedad ese dato no sale en estadística. La sociedad no puede salir en estadística porque no son hechos ni homicidios ni asesinatos. Sí, pero más bien, en el caso de la policía, cuando un policía mata a un no entra en la delincuente, estadística. lo ponen como fuerza de choque, como fuerza. Es que no entra, pero es una razón jurídica. Un tecnicismo. No entra ni en un homicidio ni en un asesinato, aunque lo estuvieran acechando para matarlo. Aunque lo estuvieran acechando, no para perseguirlo por delincuente y apresarlo y llevarlo a un proceso. No, acechándolo para matarlo, específicamente. Y si eso no es un asesinato, solo que he hecho a manos de quien está para aplicar la ley y la justicia. Aquí están los reyes de los intercambios de disparos, que también se normalizó. Miren. O sea, es que vamos de ilegalidad en ilegalidad y debilidades institucionales y debilidades, porque también igual se ha normalizado esas acciones de la policía y se escucha y se repite tanto esto de que no se respeta la autoridad. Una autoridad, Graham, y de eso hemos hablado mucho, una autoridad que abusiva, no se ha respetado a sí misma. No, es que no se ha respetado a sí misma. Y también dentro de esa autoridad, señores, hay una importante expresión de alofoquismo. Mira, claro que sí. Por favor. Claro que sí. Porque son muchos Claro factores. que sí. ¿Es así? Porque eso es multidimensional. Claro. Pero lo más grave de todo esto, es que se está construyendo en República Dominicana un metarrelato justificativo de estas acciones que lo está asumiendo mucha gente y que incluso se ha convertido en forma de comunicación, porque aquí hay plataformas comunicacionales
al servicio de la justificación de la violencia y construyendo formas léxicas que estimulan la violencia. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.